unos segunditos más de pie, hermanos, y nos sentamos. Yo lo voy a leer. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Amén. Primero que nada quiero agradecer a Dios que me permite estar aquí. El día de ayer me puse demasiado mal, me dio un golpe de calor, creo yo. Como a estas horas estaba bastante mal en mi casa, y qué bueno que fue ayer y no hoy, porque hoy me permite estar aquí en su casa. Y aunque por el mareo devolví la comida, mi voz está un poco ronca, pero creo que alcanzan a escuchar todos, y espero que todos puedan escuchar este mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar diciendo que todo creyente o todo verdadero creyente se encuentra en medio de una tensión entre el deseo de llegar a ser más santo y la conciencia de lo mucho que le falta crecer en santidad. Vuelvo a repetirlo: todo verdadero creyente se encuentra en medio de una tensión entre el deseo de llegar a ser más santo y la conciencia de lo mucho que le falta crecer en santidad. A veces eso se convierte en una tensión, y al estar estudiando esto, amado hermano, a estudiar este capítulo, ahorita vamos a leer el contexto de este texto para no sacarlo, ¿verdad?, de contexto y hacer, como dice el pastor, un pretexto. Entonces, al estar estudiando esto, me venía a la mente mi pasado, porque muchas de las veces anteriormente me decepcionaba conmigo mismo con lo que me pasaba. Al yo venir a las clases de jóvenes, yo no veía a veces ese crecimiento y me desesperaba o me impacientaba debido a eso. Y lo paradójico es que mientras más avanzas en este peregrinar, mientras más avanzas hacia esa meta, más cuenta te das de lo mucho que te falta para alcanzar el objetivo. No sé si alguna vez te ha pasado. Esto es que mientras más creces, menos santo te sientes. Mientras más avanzas, más lejos te ves, porque la meta es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Y es tan glorioso en su carácter nuestro Señor Jesucristo, que a veces tiende a ser ese objetivo muy pesado para nosotros cuando comenzamos, sobre todo, e incluso ya cuando llevamos algo de avance en el camino. A veces llegan esos malos pensamientos de decir si realmente estamos caminando con pasos firmes o ya nos desviamos, ¿no? A veces a mí me ha pasado. Así que, mi hermano, si tú te sientes frustrado o te has sentido frustrado, te has sentido desmotivado, cansado, sin fuerzas, o te has sentido frustrado contigo mismo, hoy te tengo una buena noticia. Esta frustración puede ser en sí mismo una buena señal o un buen síntoma. Vuelvo a repetir: esta frustración que a veces viene a nuestras vidas puede llegar a ser en sí mismo una buena señal o un buen síntoma, porque por lo menos esta frustración te está revelando el anhelo que tú tienes de ser más como el Señor Jesús. Así es, amado hermano, esa frustración a veces se tiende a tornar muy buena, porque te enseña el anhelo que tú tienes de ser como Jesús. Ahora, el problema con esto es que si un cristiano no aprende a manejar esta frustración en una forma apropiada, pueden suceder dos cosas. Bueno, yo creo que pueden suceder más, pero ahorita puse solo dos cosas, y en estas me identifico mucho, por eso es que decidí solo poner esas dos. Número uno, o que se sienta tentado a tirar la toalla al inicio de su recorrido, porque se ve a sí mismo como uno de esos hámster que está en una rueda corriendo sin sentido. Puede ser que te llegues a sentir en una pelota que estás girando, caminando y no ves avance, y no te das cuenta, ¿verdad? Que estás como en un carrusel, que a veces estás arriba, abajo, pero sigues estando en eso. O número dos, también puede ser que caigas en la trampa de tratar de avanzar más rápido valiéndote de mecanismos que son inapropiados.
Y yo creo que esa es una de las razones por las que muchos creyentes caen en el legalismo. Y voy a hacer un paréntesis aquí muy alto porque hace mucho tiempo, bueno, hace unos años atrás, cuando era más joven, al yo ver que cuando yo estaba, yo vengo del mundo, algo que yo tenía o algo que me fascinaba en el mundo era pues andar con los amigos en el fútbol, me fascinaba el fútbol. Entonces no le dedicaba mucho a la iglesia, pero había veces que yo me iba con mis amigos, yo estando aquí en Los Jóvenes, y me decepcionaba, ¿no? Porque me decían mis amigos, pues no que tú eres cristiano y haces esto, no que tú eres cristiano y haces aquello. Por lo tanto, cuando me decían eso, entraba a mí un remordimiento, ¿no? Y yo decía, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Sí, es cierto, ellos tienen razón. Entonces entraba ese legalismo a mi vida de autosancionarme y decir, pues ¿para qué voy si no estoy teniendo buenos frutos? Y vuelvo al punto número 1, ¿no? Estoy solo girando en una rueda sin alcanzar una meta. Así lo veía yo. Entonces es muy importante que tomen en cuenta estos dos puntos, estos dos factores, porque a veces tienden a frenar o te llevan a frenar tu vida espiritual. Por eso dije, estos factores sí te enseñan, o esta forma de ver las cosas sí te enseñan cómo estás conduciendo tu vida y te pueden llevar a una de dos, o a creer que estás corriendo sin sentido, o a activar mecanismos de defensa, por así decirlo, que te frenan. Pero también esto te enseña que tú estás teniendo el deseo de crecer, tú estás teniendo el deseo de seguir en el camino, en este peregrinar. Y lo que yo quiero que veamos esta noche es el proceso diseñado por Dios para la santificación de los creyentes, a la luz del texto que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahora, antes de pasar a estudiar este texto en sí mismo, es extremadamente importante que lo veamos en su contexto, de la enseñanza del capítulo 3 de 2 Corintios, donde Pablo nos está presentando la superioridad del nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto. Es el que Dios hizo con su pueblo Israel en una forma, bueno, aquí el antiguo pacto, para los creyentes que van comenzando, es el que Dios hizo con el pueblo de Israel. Sí, yo creo que aquí hay muchos, veo 2 o 3 personitas que tal vez no tengan ese conocimiento, y el antiguo pacto, quiero decirles que es lo que Dios, o es el compromiso que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y el nuevo pacto es como Dios se relaciona con nosotros, con el pueblo que ahora somos, ¿verdad? Amén. El nuevo pacto es la manera como Dios se relacionó con su pueblo a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hoy nosotros estamos celebrando, o es lo que nosotros más bien estamos recordando, que hubo un momento en el cual Jesús decidió y tomó la decisión de ir a la cruz para salvación de cada uno de nosotros, de nuestros pecados. Y lo que Pablo nos muestra en el capítulo 3 es que el nuevo pacto es superior al antiguo, ¿verdad? Y quiero decir por qué es superior al antiguo, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, porque el antiguo pacto era un misterio, era un ministerio de condenación, era un ministerio de muerte, no de salvación. Es en ese sentido que el versículo 6, hablando de la suficiencia que nosotros tenemos en Dios para llevar a cabo la obra del nuevo pacto como ministros del nuevo pacto, Pablo contrasta el uno del otro diciendo que ese nuevo pacto no es de letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Eso viene en Corintios 3, versículo 10, del versículo 6, capítulo 3, versículo 6. ¿Y qué Pablo nos está diciendo cuando dice la letra mata, mas el espíritu da vida? Bueno, he escuchado muchas de las veces que se malinterpreta ese versículo.
A veces cuando los hermanos ven que alguien está creciendo en sabiduría y entendimiento, dicen, mira, ese hermano ya está haciendo, como dice la Biblia, ya lo está matando el tanto conocimiento, está siendo cegado, ¿no? Ya tanto conocimiento que tiene ya está siendo cegado, ya su vista ya está siendo velada, ya se está haciendo egoísta, porque dice la Biblia, la letra mata, mas el espíritu vivifica. He escuchado más de una vez que cristianos dicen eso, pero realmente Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo a la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, ¿no? Está diciendo, esa letra está matando a cada uno de los que llegan a intentar seguir los pasos. Anteriormente, ya en predicaciones anteriores, el pastor lo ha dicho, esos 10 mandamientos son muy difíciles de cumplir, y no son 10 mandamientos, son más, pero a través de esos 10 nosotros nos guiamos y tratamos de cumplirlos, pero realmente si nosotros nos enfocamos en intentar cumplir esa ley, vamos a terminar fracasados, porque necesitamos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa interpretación de ellos. Y no estoy diciendo que los 10 mandamientos en sí mismos sean malos, ¿verdad? Dice, los 10 mandamientos en sí mismos, sin la ayuda del Espíritu Santo, no tienen poder ni eficacia para salvar a nadie. Esa ley no te ayuda para poder obedecer a Dios. En vez de ser una fuente de vida, esa ley o ese documento termina siendo un documento de muerte y de condenación. Y no, amado hermano, no estoy diciendo que la ley sea mala. La ley no es el problema está en nosotros. La ley es santa, justa y buena, dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12. Como bien ha dicho alguien, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. El problema está en nosotros. Todo lo que la ley ordena es correcto, es apropiado, pero nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a obedecer la ley, y esa ley en sí misma no provee ningún recurso para resolver ese problema, para resolver esa indisposición, esa rebeldía del corazón. Si nosotros, como les decía, intentamos seguir el paso a paso la ley, vamos a terminar cansados, fatigados, y vamos a terminar desviándonos, porque esa ley, sin la ayuda del Espíritu Santo, no tiene ese control. Bueno, mi amado hermano, es ahí donde entra la obra del Espíritu Santo y el nuevo pacto. El Espíritu Santo no solo imparte nueva vida en el corazón del pecador, sino que también nos provee todos los recursos que necesitamos para poder obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Y es ahí donde el nuevo pacto termina siendo un pacto de vida y no de muerte, un pacto de salvación y no de condenación. Pero el nuevo pacto también es superior al antiguo por otra razón más, porque muestra claramente lo que en el antiguo pacto estaba en cierta forma velado y oculto. Todo aquello que era un misterio en el antiguo pacto es claramente revelado en el nuevo, particularmente todo lo relacionado con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes en el antiguo pacto sabían que Dios iba a enviar a un Salvador, porque los profetas lo habían dicho, pero la información que ellos tenían acerca de Jesús, la información que ellos tenían acerca del Mesías, de la obra que Él iba a llevar a cabo, no era del todo clara. Pero ahora, como la gloria de Dios se revela a través de Cristo, lo que nos dice en el versículo 7 de Corintios es que si el antiguo pacto tuvo gloria, porque verdaderamente ese antiguo pacto lo tuvo, el nuevo ahora es renovado y remasterizado. El nuevo pacto que Dios ha hecho a través de su Hijo amado Jesús es un nuevo pacto remasterizado, así le puse, muy conocido. Vamos a leer, a ver si nos lo pueden poner en pantalla, el libro de Éxodo, en su capítulo 33, en su versículo 18. Moisés dice a Dios, y quiero mostrar ese antiguo pacto, ¿no? Porque dice que Moisés le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Yo no quiero ver una columna de fuego, yo no quiero ver una columna de nube, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice en los versículos 19 al 20, yo haré pasar toda mi bondad, Moisés, delante de ti,
y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Pero luego Dios le dice a Moisés: pero no puedes ver mi rostro. No puedes ver mi rostro, Moisés, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Estoy parafraseando un poquito ese texto. Así que Dios le dice a Moisés: yo te voy a colocar en una peña y voy a poner mi mano sobre ti, y yo voy a cubrirte con mi mano hasta que yo haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Tú vas a ver mis espaldas, tú no vas a ver mi rostro, Moisés. Y aquí va a ser un paréntesis grande. Por supuesto que cuando Dios le está hablando a Moisés en un lenguaje que él está hablando a Moisés en un lenguaje que él pueda entender, usando elementos que le son familiares a Moisés como un ser humano. Pero Dios, recordemos, amados hermanos, Dios es espíritu, Él no tiene piernas, Él no tiene brazos, no tiene espalda. Simplemente le está hablando en una figura que él pueda entender, de manera que Dios le está diciendo a Moisés en este pasaje que él solo va a poder ver las espaldas y va a tener la gloria de Dios. Y es aquí donde empieza un poquito el mensaje acerca de lo que es la gloria de Dios. Dice que cuando Moisés baja de ese monte, cuando Moisés desciende de ese monte, su rostro resplandecía, porque la gloria de Dios había posado en ese monte y Moisés se había llenado de esa gloria. Entonces, nos decía hace un momento el pastor que esa gloria llega a ser visible en cada uno de nosotros, y es verdad. Se ha hablado de testimonios de gente o hermanos que han sido transformados y la cara les ha cambiado. Pero esa gloria de la que la Biblia está hablando y nos está enseñando con Moisés era una gloria pasajera, era una gloria que no duraba, era una gloria temporal. Era como ir, yo lo veo así, era como ir a la playa a tomar un bronceado, y después de un tiempo, ¿qué pasa con ese bronceado? Se acaba. Y de esa manera era con Moisés. Dice que cuando Moisés subía, su rostro, al él bajar, su rostro resplandecía, y la gloria de Dios estaba en él. Tanto era ese resplandor que él tenía que cubrir su rostro con un velo o con un manto.